como dice el título, ahorita les voy a hablar un poco de lo que vendría a ser las aplicaciones que tiene la radioterapia y más específicamente la radioterapia usada como radiocirugía para tratar, para dar un tratamiento a ciertas afectaciones, ciertas patologías que usualmente se las trataba con métodos quirúrgicos. Sin embargo, con la radiocirugía logramos dar un tratamiento sin usar métodos quirúrgicos. Entonces, empecemos. Primero que nada, ¿qué es la radioterapia y qué es la radiocirugía? Primero, estamos hablando ahorita de radiación. Ambas formas son aplicaciones de la radiación. Entonces, la radioterapia es el uso de la radiación para dañar células malignas, células de rápido crecimiento, dañar su ADN a un punto en el cual no puedan reparar, a un punto más allá de la reparación de una célula maligna, en el cual se dañen estas células, se dañen estas tumoraciones y llega a un punto de no retorno en el cual básicamente ya dañemos este tejido patológico, pero no dañemos al tejido circundante, al tejido sano, que sí tiene cierta capacidad de reparación y de recuperarse ante el daño que genera la radiación. Ahora, la radiocirugía vendría a ser el uso de estas energías de radioterapia eh, en, en lugares, o sea, en concentrar toda esta energía en un lugar milimétrico. Y esto es como que la pepa de la radiocirugía que logra concentrar tanta energía en, en un volumen milimétrico del cerebro y en este caso logra tratar tumores a los que normalmente no se puede acceder por métodos convencionales, como podría ser el uso de un approach quirúrgico, que por la localización del tumor, porque esté cerca de vasos sanguíneos, porque esté cerca de otras estructuras aledañas del cerebro mismo que sean importantes, que no se pueda acceder a esta región, con el uso de concentrar toda la energía de la radioterapia con una precisión milimétrica en volúmenes muy, muy pequeños, se logra dar este tratamiento sin afectar al cerebro circundante. Entonces, eso, tenemos el tejido aledaño, el tejido cerebral aledaño a la lesión, que podría ser un tumor maligno, un tumor benigno, podría ser una malformación arteriovenosa, ya que la radiocirugía, la radioterapia, también se usa para tratar malformaciones arteriovenosas, también se usa para tratar neuralgias del trigémino. Sin embargo, se precisa toda esta energía en volúmenes muy, muy pequeños, de manera que el cerebro circundante queda completamente sano y no hay ninguna afectación. Ahora, para usar una analogía y para entender esto, vendría a ser como usar una lupa para concentrar toda la energía del sol, que es algo que creo que todos hemos visto hacer, todos, algunos hemos hecho. Usar una lupa para concentrar toda la energía del sol en un punto. Entonces, por verlo así, si el sol está dándole como que a una hoja de papel todo el día, por más que esté todo el día, no va a pasar nada, pero si cogemos y le concentramos toda esa energía en un puntito chiquitito, ese es como que el poder de la radiocirugía para tratar. Entonces, esa vendría a ser la analogía que nos va a servir para entender a la radioterapia y a la radiocirugía en sí. Ahora, ¿qué tipos de radiocirugía hay? Ahorita les voy a hablar de tres, que vendrían a ser tres importantes, tres nuevos métodos, nuevas formas de radiocirugía, empezando por el Gamma Knife. Entonces, el Gamma Knife es un tipo de radiocirugía en el cual lo que se hace es generar eh, varios beams, varios haces de radiación eh, de manera circular que se enfoquen en un volumen muy pequeño. El volumen como que diana vendría a ser la tumoración, el tejido patológico, que podría ser, como les dije, una tumoración maligna, una tumoración benigna, una malformación arteriovenosa. Entonces, toda esta radiación de manera circular se enfoca de manera concéntrica en un volumen muy pequeño, de manera que todo el cerebro circundante bajamos la dosis dañina que recibe este cerebro circundante, porque solo pasa una haz de energía con dosis que en sí vendría a ser muy baja, pero si concentramos todos estos haces en el punto diana, es el punto diana el que está recibiendo las dosis super altas. Y una característica del Gamma Knife es que vendría a ser una dosis única, de manera que se puede dar todo el tratamiento en solo un día. Y así como les dije, al generar varios haces de energía de manera circular que se concentren en un solo punto, bajamos la toxicidad cerebral del resto que recibe el resto del cerebro. Entonces, a diferencia de radiaciones de otros tipos de radioterapias antiguas, todo el cerebro recibe como que no hay una toxicidad cerebral elevada que cause complicaciones sistémicas, que de por sí la radioterapia no presenta muchas. El siguiente tipo de radiocirugía es el proton beam. Ahora, el proton beam, una analogía que nos va a servir ahorita, es verlo como si fuese una bala dirigida como que hacia el cerebro. Y ahora la física detrás de esto está que con los aparatos y las tecnologías que presentan
que se presentan en las máquinas de radioterapia y de radiocirugía, se logra hacer para que el haz de energía cruce el cerebro sano y solo se enfoque en un volumen predeterminado y a pesar de que pase por el cerebro el haz de energía para llegar a su tejido diana, la radiación esté teniendo su efecto en el, solo en un volumen predeterminado, que ya esto vendría a ser como que las aplicaciones que presentan estas máquinas que son súper avanzadas. Entonces, si usamos una analogía para entender el proton beam, vendría a ser como una bala dirigida hacia la tumoración. El tercer tipo de radiocirugía del que les voy a hablar son las aceleradoras lineales, que también se los llama LINAC, por sus como que siglas en inglés, o sea, de Linear Accelerator, LINAC. Entonces aquí la física detrás de esto y cómo funcionan es que tenemos un tubo, esto vendría a estar dentro del gantry, en el cual se aceleran como que electrones que al golpear contra un metal pesado, liberan energía, alta dosis de energía, que se liberan como fotones de alta dosis, y como sabemos, fotones de alta dosis, dependiendo de la frecuencia en la que estemos, generamos diferentes tipos de energía. En este caso, se están generando rayos X. Y los rayos X se los concentra a través de colimadores para tratar, para administrar la dosis terapéutica de la radiación. Y en este caso, una tecnología nueva en esto es que tenemos estos colimadores en los cuales, como vemos aquí, podemos con el colimador generar haces de energía, no como que solo un haz lineal, un haz como que circular, sino que se adapte al tejido al tejido y a la tumoración que queremos tratar, de manera que tenemos estos colimadores que se medio modulan y como que se mueven para generar como que un haz de energía diferente para cada paciente en base como que al tejido que queremos tratar. Esto en cuanto a los aceleradores lineales. Ahora, en cuanto a aplicaciones de la radiocirugía, se basan mucho en esto que les vengo diciendo, de que la radiocirugía nos permite aplicar altas dosis de energía en lugares muy, muy pequeños. Entonces, primero que nada, una aplicación de la radiocirugía sería reducir el volumen de una tumoración previo a, previo a un tratamiento quirúrgico, ya que a pesar de que la radiocirugía por sí ha mostrado muchos beneficios en que se la puede usar únicamente como tratamiento único dependiendo del diagnóstico del paciente, para que un paciente, por ejemplo, con cierto diagnóstico reciba solo radiocirugía. La radiocirugía también se la puede hacer, se la puede usar como que en un esquema terapéutico que acompañe de tanto radiocirugía como un tratamiento de decisión quirúrgica. Entonces puede usar la radiocirugía para disminuir el volumen de una tumoración previo a la decisión quirúrgica para que sea más fácil la decisión quirúrgica, y también después de una decisión quirúrgica se puede usar radiocirugía para disminuir las células tumorales que queden post tratamiento quirúrgico, para disminuir así el riesgo de recaídas. Eh, entonces reducimos el volumen. También se aplica la radiocirugía para cuando el tejido tumoral o la patología que queremos tratar sea tan pequeña que no podamos acceder a ella a través de métodos quirúrgicos convencionales. Otra aplicación de la radiocirugía es que, como sabemos, el cerebro, el encéfalo es como una estructura anatómicamente súper compleja, en la cual tenemos muchas estructuras en proximidad de todo. Entonces tenemos, primero que nada, que está como que toda la trama vascular, que lleva como que un alto porcentaje del gasto cardíaco. Tenemos muchas estructuras anatómicamente importantes, que ahí pasan tantos nervios, pasan, por poner un ejemplo, el quiasma óptico. Entonces, si tenemos un tejido tumoral, una patología en específico que queremos tratar, y está muy cerca de estas estructuras, y los médicos deciden que no es factible acceder a estas estructuras de un método quirúrgico por el peligro de lesionar otras estructuras aledañas, aquí entra como que perfecto la radiocirugía, porque es un método no invasivo en el cual el resto del cerebro como que queda intacto, recibe dosis muy, muy bajas de energía y solo nos enfocamos en la lesión que queremos tratar. Eh, Precisamente como les digo, en los casos en los cuales la cirugía no sea como que una opción, entra la radio, en los cuales la cirugía no sea una opción, entra la radiocirugía, y también en los casos en los cuales el paciente no sea elegible para tener un esquema terapéutico a base de quimioterapia, porque la quimioterapia, como sabemos, es un tratamiento sistémico que afecta a todo el cuerpo, y capaz en un paciente muy débil que no pueda tolerar la quimioterapia, la radiocirugía queda perfecto, porque los efectos secundarios que tiene la radiocirugía son muy mínimos en comparación con los tratamientos sistémicos convencionales. Entonces, en cuanto a complicaciones de la radiocirugía, primero que nada tenemos que entender que hablamos de complicaciones, sí, pero no son complicaciones tan grandes o tan graves como podrían tener
convencionales como son la quimioterapia, como son la cirugía en sí. Entonces, eso para empezar. De ahí, las complicaciones de radiocirugía se basan mucho en qué porcentaje del tejido cerebral está siendo tratado y está siendo alcanzado por la radiación. Entonces, va a depender mucho de paciente en paciente cuáles van a ser las complicaciones que presente en base a las dosis de radiación que reciba y al esquema terapéutico que tenga el paciente. Pero de ahí, en cuanto a complicaciones generales que pueden tener todos los pacientes, vendrían a ser primero lo que más se ha reportado es una fatiga en general, como que los pacientes se quedan con un poco de cansancio los días después del tratamiento, la semana después del tratamiento, pero no es nada como que muy grave que requiera hospitalización. Y eso en sí, en todas las complicaciones de la radiocirugía, no son complicaciones muy graves que se necesite internarlos a los pacientes. Ya, entonces, eso por un lado. De ahí, también tenemos la complicación de la alopecia, que esto se da solo en los casos en los cuales la radiación se enfoque que el objetivo de la radiación esté muy cerca del tejido del cuero cabelludo. Entonces, en estos casos sí se presenta como que alopecia. De ahí tenemos que se pueda presentar cansancio y cefaleas en general, pero estos son, y la explicación de las cefaleas en la radiocirugía es que se puede presentar un poco de edema cerebral generalizado que genere cefalea, pero no es nada que no se pueda tratar con paracetamol o AINES. Y de ahí también se pueden presentar reacciones de dermatitis. Y una forma en las cuales se clasifican las complicaciones es en tempranas, que vendrían a ser 12 a 24 horas después del tratamiento, a corto plazo, que serían a semanas a meses, y a largo plazo, que vendrían a ser en años, que son complicaciones más, que dependerían del tipo de dosis que se está dando. Ya, ahora en cuanto a beneficios de la radiocirugía, primero que nada, podemos concentrar toda esta energía en un tejido diana muy, muy pequeño. Entonces, esto es como que queda como que como anillo al dedo para tejidos y tumoraciones que son muy, muy pequeñas. Y de ahí el tiempo. A diferencia de como que otros esquemas terapéuticos, por ejemplo, la cirugía requiere que el paciente como que se internalice y como que esté en el entorno hospitalario por mucho tiempo. En cambio, la radiocirugía puede venir, hay casos en los cuales se recomiendan esquemas de solo 15 minutos. Entonces, en cuanto a tiempo, queda perfecto. El paciente puede luego reintegrar sus actividades laborales normalmente. De ahí tenemos que no presentamos las complicaciones en sí que vendrían a estar asociadas con la cirugía, que son las excisiones quirúrgicas, y tampoco vendría con las complicaciones quirúrgicas como riesgos de sepsis, que todas las complicaciones que están asociadas a la cirugía en sí. Y luego también no tenemos como que complicaciones sistémicas en cuanto a dolores, que podría ser algo súper asociado a la quimioterapia. Ya, ahora en cuanto al futuro y a los beneficios que presenta la radiocirugía en sí, y como que sus ventajas de las cuales podemos hablar, está el hecho de que se están usando eh, cámaras como que de video para generar como que un esquema 3D del paciente, que es lo que se llama Optical Surface Mapping, en el cual con cámaras de video se genera como que una imagen tridimensional del paciente, para la cual, que nos sirve para que el paciente tenga la misma posición que sea precisamente reproducible durante todas las sesiones de radioterapia, para que se puedan como que concentrar todos los beams de energía en el mismo lugar todos los días. Entonces, esto es como que el Optical Surface Mapping genera un esquema como que 3D del paciente. Ya, entonces, en cuanto a conclusiones, que vendrían a ser las pepas que sería bueno que nos llevemos todos de esto, es que primero que nada, la radiocirugía nos permite concentrar altas dosis de energía en un tejido diana muy, muy pequeño, sin generar como que daño en el tejido cerebral adyacente. Es un método muy seguro que tiene complicaciones que, a pesar de que hay como en todo tratamiento médico, son complicaciones que no requieren como que un tratamiento avanzado, no es como que algo que necesitamos hospitalizar al paciente, y también reduce como que todos los riesgos asociados a los tratamientos sistémicos. Eso es como que las pepas de la radiocirugía. Y de ahí, para finalizar, la radiocirugía para mí es algo súper fascinante, la neurocirugía para mí es algo súper fascinante. En sí, como que mi trabajo neural me ha enseñado muchísimas cosas. Hay cosas de las que no sabía mucho, y en los trabajos en los que yo personalmente he trabajado, me han enseñado muchas cosas que, por decirles, sí me han abierto los ojos
a lo que es como que el área de la neurología en sí. Entonces es algo que uno entra sin saber mucho y cada día va aprendiendo bastantísimo en el trabajo del día a día. Y no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Andrés. Es increíble todo lo que nos has enseñado sobre radiocirugía hoy. Y tenemos un par de preguntas por parte de nuestro público, empezando con la siguiente. ¿Hay estos métodos de tratamiento en Ecuador? Sí, hay estos métodos de tratamiento en Ecuador. Sí, de lo que tengo en conocimiento yo, hay, en cuanto a hablar de Gamma Knife, hay un centro en Guayaquil, un centro privado en Guayaquil, y me parece que en Ecuador había, o sea, en Quito había en un hospital público, no estoy seguro, pero creo que el de Quito ya no está funcionando. Eso en cuanto a Gamma Knife. De ahí el Proton Beam, sé que es algo, es una tecnología súper nueva, y de lo que tengo entendido, solo hay como que en pocos hospitales en Estados Unidos el Proton Beam. Y de ahí los aceleradores lineales, es algo que es como que comúnmente difundido, entonces eso sí se puede encontrar más comúnmente en el país. Listo, tenemos otra pregunta que es, ¿se podría utilizar la radiocirugía en otros órganos como por ejemplo el corazón? Claro, o sea, la radiocirugía en sí no es algo precisamente diseñada para el cerebro. La radiocirugía en sí, la única de las que hablé que es precisamente solo para el cerebro es el gamma knife. Eso es algo como que desarrollado solo para dar radiación a nivel cerebral. Pero ahí como que la radiocirugía en sí tiene indicaciones a nivel como que general en el cuerpo. Se puede usar como que para tejido prostático, para tejido pulmonar, y ahí vendría a depender como que de las indicaciones que tenga el oncólogo y el radiólogo. Listo, una pregunta más que también tenemos es, ¿en niños estaría indicada la radiocirugía? De eso no tengo mucho conocimiento, entonces mentirían como que dar una respuesta de sí o no, de como que indicaciones pediátricas. Perfecto. Y una pregunta más que tenemos es, eh, ¿podrías repetir, por favor, lo que es los rayos gamma knife, por favor? Ya, entonces en los rayos gamma knife lo que vendría a ser es que tenemos el gantry, que es como el gantry que todos conocemos, el de la tomografía, como que para hacernos una idea simple. Y el gamma knife nos permite dar haces, varios haces concéntricos que se concentran en solo una, como que se enfocan, por ejemplo, en un blanco, de manera que todos estos haces concéntricos se enfocan en el blanco recibe toda la dosis como que súper alta, pero todo el cerebro circundante solo recibe como que haces con poca energía. Entonces, esa es como que la base del gamma knife. Listo. Y una última pregunta más, que sería, ya, que sería ¿cuáles serían las contraindicaciones más importantes para realizar la radiocirugía? En cuanto a contraindicaciones, no estaría muy seguro, porque sí, o sea, la radiocirugía en sí vendría a ser como que dentro de los tratamientos algo súper seguro. Entonces, no estoy seguro de que hayan contraindicaciones absolutas en sí. Podrían haber contraindicaciones parciales dependiendo de cada paciente.